Hola cracks, espero se encuentren excelente. Hoy por hoy y desde hace bastante tiempo ya, la gente habla de un posible God of War ambientado en la mitología egipcia, y aunque me encantaría ver lo que esta etapa de la historia tiene para ofrecernos, no puedo permitirme dejar de lado otra mitología tan rica en contenido, y que estoy seguro nos daría varias de las peleas contra jefes más fascinantes y atrapantes de la saga del Calvo de Esparta. La franquicia God of War se centró inicialmente en la mitología de la antigua Grecia, con Kratos emprendiendo una gran misión que lo llevó a derribar la mayor parte de su panteón, con algunas excepciones, claro. No quedaba mucho de aquella mitología cuando todo terminó, por lo que cuando llegó el momento de revivir la franquicia en 2018, Santa Mónica Studio optó por experimentar con la mitología nórdica. Y vaya si resultó ser un éxito rotundo. God of War Ragnarok continúa basándose en su predecesor, y si bien todavía puede haber espacio para continuar esa historia, también existe la posibilidad de explotar otras mitologías de diferentes culturas. Como dije, Egipto es una posibilidad, pero también sería genial sumergirse en algunos mitos menos icónicos, que no han sido tan explotados en otros juegos. Si Kratos puede ir desde la antigua Grecia hasta Escandinavia, ¿por qué no viajar al otro lado del mundo, hasta Mesoamérica? Dado que la mitología azteca puede ser bastante intensa. Si la mitología nórdica tiene un apocalipsis denominado Ragnarok, atentos, porque en la mitología azteca ya han ocurrido 4 apocalipsis, y siempre hay un quinto a la vuelta de la esquina que solo podrá detenerse derramando sangre. Dado que la razón principal por la que los aztecas realizaron tantos sacrificios es porque creían que al no hacerlo significaba el fin del mundo. Al igual que God of War aprovechó el Ragnarok, tendría sentido explorar los temas apocalípticos del mito azteca, donde no faltan personajes extraños, misteriosos, inquietantes y por supuesto muy poderosos para elegir. Así que aquí van 5 figuras de la mitología azteca que, sin duda, dejarían grandiosas anécdotas en las historias de Kratos. La luna fue un símbolo de gran fascinación para muchas de las civilizaciones más antiguas, principalmente porque no podían acceder a ella, y gran parte de su naturaleza era un misterio. Por supuesto, muchas mitologías tenían deidades lunares, y la mitología azteca, como es de esperar, tiene su propia diosa lunar Coyolxauhqui. Ella era la única hija entre 400 hijos nacidos de Coatlicue, el espíritu de la tierra. Coatlicue de alguna manera logró dar a luz a 2 dioses, Quetzalcóatl y Xochtotl. Al ver esto, Coyolxauhqui y sus hermanos acordaron que eso fue demasiado, así que decidieron matar a su madre. Justo a tiempo, Coatlicue dio a luz a Huitzilopochtli, quien vestido de guerrero y armado, nació listo para defender a su madre. El dios venció a sus 400 hermanos, decapitó a su hermana y mandó su cabeza al cielo para que su madre pudiera verla cada noche. Luego arrojó su cuerpo montaña abajo, por lo que este quedó desmembrado. Así fue como Coyolxauhqui se convirtió en la representación de la luna y sus hermanos representaron las estrellas, así como el propio Huitzilopochtli se convirtió en una representación del sol, que cada día vence a la luna. Pero el deseo de venganza de Coyolxauhqui y sus hermanos jamás desapareció. Esta es la explicación que los aztecas dieron al ciclo del día y la noche. Para ellos, literalmente, Huitzilopochtli está en una constante persecución por toda la tierra, tratando de evitar que su vengativa hermana destruya todo por completo. En teoría, Coyolxauhqui podría desempeñar algunos roles diferentes en un juego de God of War. La iteración nórdica rompió con lo convencional al elegir a Odín como el principal antagonista, cuando en realidad se acerca más a un antihéroe con un trasfondo trágico. Si el juego quisiera hacer una versión similar de Huitzilopochtli, podría presentar a Coyolxauhqui como su aliada, en vez de enemiga jurada. La forma en que ha sido consumida por el deseo de venganza podría usarse para hacer un buen paralelismo con Kratos, aunque este ya haya superado esa violenta y antigua faceta. Esto la convertiría en una contendiente lógica para una pelea con un gran jefe. Y Kratos nunca antes había tenido que luchar contra la propia personificación de la luna, y tal vez también las estrellas. Por lo visto hay una tendencia muy común que comparten las mitologías al momento de presentar deidades o criaturas en forma de serpientes gigantes. Apophis en la egipcia, Hidra en la griega, Jormungandr en la nórdica, Vasuki en la hindú, Falak en la árabe o Tiamat en la sumeria. Incluso el cristianismo tiene al Leviatán. La mitología azteca continúa dicha tendencia con Quetzalcóatl, llamado el dios serpiente emplumada. Existe cierta controversia sobre su papel exacto en las creencias aztecas, aunque comúnmente se le asocia con el viento, la lluvia y el sol. Algunas historias lo sitúan como el creador de la humanidad o un mecenas de las artes. Dada la limitada información sobre Quetzalcóatl, sería difícil adaptarlo perfectamente de la mitología al juego. Cualquier intento sería, en el mejor de los casos, una mera conjetura. Sin embargo, esto deja cierta flexibilidad para que los desarrolladores puedan ofrecer algunas formas diferentes de representarlo. Posiblemente podría funcionar como un aliado, similar a la serpiente de Midgard,
Como dios creador, cuyos esfuerzos se han visto frustrados repetidamente por múltiples apocalipsis, Quetzalcóatl podría estar motivado por un intenso deseo de estabilidad duradera. Sin embargo, hay algunas interpretaciones que enmarcan a Quetzalcóatl como una figura más amenazante y peligrosa, por lo que podría actuar como un jefe a vencer en otro God of War. En vista de las cosas y entidades más extrañas que Kratos ha tenido que enfrentar, una serpiente gigante no parece tan delirante. Incluso Santa Mónica podría inspirarse en la ya conocida Jormungandr para tener una base sobre la que trabajar. Muchos panteones tienen un dios de la guerra designado, a veces incluso varios, y para los aztecas ese papel lo desempeñaba Huitzilopochtli, quien también era el dios del sol y figura central en sus creencias. También fue una de las principales razones por las que se practicaba tan fácilmente el sacrificio humano, ya que los aztecas creían que el dios necesitaba sangre fresca para sobrevivir. Los aztecas creían que la muerte de Huitzilopochtli iniciaría el quinto apocalipsis, muy similar a cómo la muerte de Baldur marcaba el inicio del Ragnarok en los mitos nórdicos. A Huitzilopochtli también se lo asoció con los colibríes, ya que estas aves eran vistas como reencarnaciones de grandiosos guerreros caídos. En un hipotético God of War que tomara de fondo la mitología azteca, la conexión con el sacrificio humano haría de Huitzilopochtli una elección lógica como antagonista, especialmente si el juego quisiera aprovechar los temas apocalípticos. Ciertamente podría ser enmarcado como un tirano despiadado, que abusa de su poder con fines egoístas, como lo ha mostrado hasta ahora la saga en casos como Zeus y Odín. El único problema es que matarlo causaría una catástrofe aún mayor, aunque esa incertidumbre ciertamente podría incorporarse al lore del videojuego. Naturalmente, Kratos también tendría que tener una pelea con un jefe imponente, quien haría uso de su estatus como dios del sol en todo su esplendor. Muchas mitologías tienen sus representantes del caos. Para los aztecas, este papel lo protagonizaba Tezcatlipoca, dios de la noche y el caos, aunque llamarlo simplemente caótico es quedarse corto. Esta deidad jugó un papel crucial en la derrota de Zipactli y en la construcción del universo a partir de sus restos, pero su intento de actuar como el primer sol terminó con Tezcatlipoca causando el primer cataclismo, al hacer llover jaguares sobre los humanos. Las siguientes 3 eras, cada una marcada por un dios diferente que actuaba como el propio sol, también terminaron con un apocalipsis, en todos los casos debido a la intromisión de Tezcatlipoca. Está claro que provocar el fin del mundo 4 veces con la posibilidad de una quinta es más de lo que se puede decir de muchas deidades tramposas y embaucadoras. Debido a su naturaleza engañosa y propensión a la destrucción, tendría sentido ver a Tezcatlipoca como un jefe escurridizo y que le complicara bastante las cosas a Kratos como dios de la esperanza. Por ejemplo, podríamos verlo en la titánica tarea de evitar que Tezcatlipoca ponga en marcha otro apocalipsis, lo cual sin duda sería un punto de partida importante para la trama. Desde la perspectiva del juego, los desarrolladores podrían aprovechar algunas habilidades del dios azteca. A menudo se le describe como muy esquivo, y su nombre significa literalmente espejo humeante. Por ende, una pelea contra él podría hacer uso de esta cualidad, lo que requeriría que encontráramos una manera de evitar sus trucos, y tal vez realizar lo que se relata en los mitos, hacer llover jaguares para ponernos las cosas todavía más difíciles. El mito de la creación azteca tiene a los 4 dioses principales nacidos en un universo vacío, donde solo existía un océano primordial. Sus intentos iniciales de crear humanos en este entorno se vieron obstaculizados porque el océano estaba ocupado por un colosal monstruo, conocido como Zipactli. Esta criatura, a veces descrita con apariencia de una mezcla entre cocodrilo y pez, es una bestia feroz, con muchas bocas, siempre hambrienta y que devora cualquier cosa, lo que significa que Zipactli simplemente se comería a cualquier ser que los dioses intentaran crear, por lo que finalmente Quetzalcóatl y Tezcatlipoca se unieron para derrotarlo. Eventualmente, ambos mataron a Zipactli y usaron sus restos para construir el universo, excepto que Zipactli no estaba completamente muerto, por lo que los dioses tuvieron que apaciguarlo con ofrendas regulares de sangre. Zipactli es el tipo de monstruo que sería un jefe adecuado para un juego de God of War, aunque dada su condición, sirviendo de base para construir y dar forma al universo, podría dificultar la tarea de representarlo. No obstante, una solución sería que los desarrolladores se enfocaran en intentar restaurar su forma original, y que esta bestia buscara venganza contra Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. Esto permitiría tener a 2 dioses ancestrales luchando contra una criatura primordial, de apariencia y características colosales, lo cual sería bastante sorprendente de ver, teniendo en cuenta lo bien que lo hizo Santa Mónica construyendo a Jormungandr y Surtur en Ragnarok. Para ilustrarlo un poco mejor, nada más vean lo que hizo Asura's Wrath con esos inmensos seres divinos. Ahora imaginen a Kratos interactuando o incluso luchando contra algo así. Definitivamente sería su más grande hazaña.
Y esas fueron 5 figuras importantes de la mitología azteca que personalmente creo que se verían muy bien para un teórico God of War. Y yo sé que hay muchos en la comunidad a quienes les gustaría que Santa Mónica se interesara en abordar esta y otras mitologías mesoamericanas. De hecho, esa fue la razón principal para hacer este video. No olviden comentar curiosidades, opiniones, ideas o cualquier cosa que consideren relevante para un contenido futuro. Muchas gracias a todos los que apoyan el canal y especialmente a los héroes que ven en pantalla. Espero tengan excelente resto del día y nos vemos muy pronto.